Amados hermanos, esta tarde estaremos comenzando una nueva serie de 2 sermones que tiene como título Éfeso, el Evangelio en transición. Y el día de hoy, hermanos, estaremos estudiando la primera parte de esta serie. Les pido por favor que abran sus Biblias al libro de los Hechos, en el capítulo 18, específicamente los versos 24 al 28, para continuar, hermanos, con nuestro estudio exegético y sistemático. Y les pido que pongan atención a los versos 24 al 28, que dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen, hermanos, la santa palabra de Dios. Beloved brothers and sisters, this afternoon we will be starting a new series of 2 sermons titled Ephesus, the Gospel in Transition. Today we will be studying the first part of this series. And I will ask you to please open your Bibles to the 18th chapter of the book of Acts, verses 24 to 28, to continue with our exegetical and systematic study of the book of Acts. And let's pay attention to verses 24 to 28, which say the following words. Please pay attention to the Holy Word of God. Verse 24. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. 25, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of the Lord more accurately. 27. Cuando Apolos quiso pasar para Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Amén. Amados, hemos estado estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles sistemática y exegéticamente ya por 1 año y 10 meses exactamente. En estos 22 meses he estado claramente enfatizando y corrigiendo sobre algunas ideas erróneas acerca del libro de los Hechos. Particularmente me refiero a los hechos milagrosos, las sanidades, las lenguas, profecías y cosas de esta naturaleza. Beloved, we have been studying the book of Acts of the Apostles systematically and exegetically already for a year and 10 months to be exactly. Now, in these 22 months, I have been clearly emphasizing and at the same time correcting some of the misconceptions about the book of Acts. Particularly, I'm talking about the miraculous events, the healings, the tongues, the prophecies, and things of this nature. He mencionado, hermanos, ya por estos 22 meses que existen iglesias, es más aún, denominaciones enteras que basan sus enseñanzas de hablar en lenguas, de profetizar, sanidades y milagros, etc., de malas interpretaciones de ciertos pasajes del libro de los Hechos. Y es el final, hermanos, del capítulo 18 y el comienzo del capítulo 19 que nos muestran claramente algunos de estos pasajes. Now, I have been saying for the last 22 months that there are churches and for that matter entire denominations that base their teachings of speaking in tongues and prophesying and healings and miracles, etc. They base these beliefs or misinterpretations of certain passages of the book of Acts. And in this case, the end of chapter 18 and the beginning of chapter 19 are the clear example of this. Ya mencionado, hermanos, por estos 22 meses, que el libro de los Hechos es un libro descriptivo. En otras palabras, el libro de los Hechos describe sucesos históricos que ocurrieron en la época de los apóstoles al comienzo de la iglesia.
He también mencionado que este libro de los Hechos no es un libro prescriptivo. En otras palabras, este libro de los Hechos no es una prescripción, no es un mandato, no es una regla, no es un decreto, no es una fórmula exacta. Énfasis en la palabra exacta. Este libro no es una radiografía de cómo la iglesia de Cristo debe de ser, cómo debe de conducirse y dirigirse. Y sobre todo, aunque unas verdades sí son aplicables, pero sobre todo, hermanos, no esperamos ver estos milagros, lenguas, etcétera, en nuestros días hasta la segunda venida de Jesucristo. I have been saying for these 22 months that the book of Acts is a descriptive book and not a prescriptive one. In other words, the book of Acts describes events and stories that occurred in the time of the apostles in the beginning of the church. I have also mentioned that this book of Acts is not a prescriptive book. In other words, this book of Acts is not an exact prescription, a mandate, a rule, a decree, or a formula. Of an exact representation of the church. I want us to pay emphasis in the word exact. In other words, what is happening in the book of Acts is not something that we should be expecting to happen in our day. Some of the things are applicable to us, but not all of them. It's not exact. Amados hermanos, nosotros confesamos, al igual que la confesión bautista, que a Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, refiriéndose a las Santas Escrituras, lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios ha revelado la voluntad a su pueblo. En otras palabras, nosotros somos una iglesia secesionista. Nosotros creemos que los dones milagrosos cesaron o terminaron con la muerte de los apóstoles. Nosotros no creemos que los dones milagrosos, sanidades y lenguas hayan continuado hasta nuestros días. Y hermanos, esto es porque nosotros lo hayamos escuchado de alguien más. Más bien, esto es porque la palabra de Dios misma nos enseña esta verdad. Brothers and sisters, we confess, as well as the 1689 Baptist Confession of Faith, that it pleased the Lord at sundry times and diverse manners to reveal himself and to declare his will into his church, and afterward for a better preserving and propagating of the truth, which he make the Holy Scriptures to be most necessary, those former days of God's revealing his will unto his people being now ceased. What I'm saying, in other words, is that we are a cessationist church. We believe that the miraculous gifts ceased with the death of the apostles. We do not believe that the gifts of miracles, healings, and tongues have continued to our day. They have ceased. They're done. And this is not because we have this information from somebody else or we heard it from somebody else. Rather, this reality of our church is because the same Word of God itself teaches us this truth. Y es aquí, hermanos, al final del capítulo 18 y comienzo del capítulo 19, que vemos una transición de la iglesia. He mencionado por estos 22 meses que el libro de los Hechos es una transición de la iglesia. En estos dos sermones estaremos viendo cómo una clara transición se está llevando a cabo en la ciudad de Éfeso específicamente. Aquí en el capítulo 18, versos 24 al 28, vemos claramente cómo dos sucesos diferentes muestran esta transición. Al final del capítulo 18, comienzo del capítulo 19. Y el día de hoy, hermanos, estaremos viendo específicamente uno de ellos, el caso de Apolos. Apolos llegó a la ciudad de Éfeso con un grave problema. Tenía el mensaje incompleto de la persona de Cristo.
Brethren, it is at the end of chapter 19 and the beginning of chapter 19 of the book of Acts that we see a transition going on in the church of Christ in the book of the apostles. I have been saying for these 22 months that the book of Acts is a transitional book. A transition is taking place in it. In these next two sermons, today and next week, God's willing, we will be seeing how a clear transition is taking place specifically in the city of Ephesus. Here, chapters 19 and 18, we see clearly how two different events shows this transition going on. And today we will be specifically looking at one of them, the case of Apollos. Apollos came to the city of Ephesus with a serious problem. He did not have the complete message of Jesus Christ. Amados, existe una historia donde en una ocasión, hace muchos años, un turista alemán ingresó a un hotel cerca del aeropuerto internacional en Miami. Esa noche en su habitación notó un olor muy desagradable. Pero muchas de las veces los viajeros tienen que tolerar con las incomodidades de los hoteles, así que este hombre alemán decidió no reportar nada al hotel y durmió en la cama esa misma noche sin quejarse de nada. A la mañana siguiente, cuando despertó, el olor que había olido esa noche era peor aún. Entonces, cuando salió del hotel, informó sobre el problema a la gente que estaba allí en el hotel. Y el viernes 11 de marzo, una persona que estaba limpiando la habitación descubrió la fuente del olor del cuarto. Debajo de la cama encontró un cadáver. La vida, hermanos, está llena de errores. Y a veces parece que es mejor ignorar esos errores y no hacerles caso. Pero si nos damos cuenta, hermanos, cuán serios y devastadores son algunos errores, deberíamos de arrepentirnos y tomar medidas inmediatas y cambiar esos errores. Especialmente, hermanos, cuando esos errores están en la doctrina y la interpretación de la preciosa palabra de Dios. Now there is a story where on one occasion many years ago a German tourist checked into a hotel near Miami International Airport. That night in his room he noticed a foul odor. But as we know, travelers must put up with discomforts. So he slept in the bed that night without complaining in the front desk. The next morning when he awoke, the odor was even worse. So as he checked out of the hotel, he reported the problem with the front desk. Now on Friday, March 11, a maid cleaning the room discovers the source of the odor. Under the bed she found a corpse. Brethren, life is full of mistakes and errors. And sometimes it seems that the best thing to do is just ignore them. Don't pay attention to them. But I tell you this, if we realize how serious and devastating some errors are, we should regret them and we should immediately take action to fix those errors. Especially, brethren, when those errors are involving the doctrine and the interpretation of the precious Word of God. Hermanos, algo muy parecido a la historia que acabamos de ver de este hombre del hotel, veremos el día de hoy en este sermón. Algo, hermanos, que los reformadores, exclusivamente un hombre llamado Jacobus van Loenstein llamó como siempre reformando. Robert Godfrey nos proporciona una definición clara de esta doctrina de siempre reformando. Esto que es lo que él dice. Ya que ahora tenemos una iglesia reformada en lo externo de doctrina, adoración y gobierno. Escuchen lo que dice Godfrey. Trabajemos siempre para asegurarnos de que nuestros corazones y nuestras vidas estén siendo reformados por la palabra y el Espíritu de Dios. Now, beloved, something very similar to this story that we just heard, we will see today in this
5 verses of chapter 18 of the book of Acts. Something that the reformers, singularly a man named Jacobus van Landstein, call always reforming, is happening here. Robert Godfrey gives us a really good definition of this doctrine of always reforming. This is what Godfrey says, quote, "Since we now have a church reformed in the externals of doctrine, worship, and government," pay attention to these words. "Let us always be working to ensure that our hearts and lives are being reformed by the Word and the Spirit of God." End quote. Hermanos, esto es precisamente lo que hizo Apolos en nuestro pasaje del día de hoy. Se dio cuenta de su error y lo corrigió y dejó que su vida y su doctrina fueran cambiados por el entendimiento de la cruz y la resurrección de Cristo, y esto reformó su mente y su corazón para presentar a Cristo no solamente como el Mesías que había de venir, sino el Mesías que ya había venido, y los hombres necesitaban fe en Él para el perdón de sus pecados. Dear brethren, this is exactly what Apollos did in our passage today. Apollos understood his error, even though it came from the outside, from Priscilla and Aquila. But Apollos allowed the understanding of the cross and the resurrection of Jesus Christ to reform his mind and his heart. So he was able to present Christ not only as the Messiah that was to come, but the Messiah that had already came. And after he preached that, after he knew that the Messiah had already come, he preached to all men that they needed to receive Christ in faith for the forgiveness of their sins. Y hermanos, me gustaría dividir este sermón en dos puntos, y el primero de ellos lo encontramos en los versos 24 al 26, donde vemos el mensaje incompleto de Apolos. Lucas, hermanos, empieza a darnos esta información en el verso 24. Creo, hermanos, de cualquier forma que debemos tener claro en nuestras mentes cuál es la situación general de los hechos que estamos estudiando esta tarde. La primera de ellas, hermanos, es que necesitamos recordar dónde están sucediendo estos hechos. En el versículo 19, Lucas nos informa que Pablo, dejó a Aquila y Priscila en la ciudad de Éfeso. En los versos 20 y 21, los hermanos rogaron a Pablo para que se quedara con ellos más tiempo, pero Pablo no lo decidió hacer de esa forma. Los hechos están sucediendo en la ciudad de Éfeso. Now, I would like to divide today's sermon into 2 points. And the first of them is found in verses 24 to 26, where we see the incomplete message of Apollos. Now Luke begins to give us this information in verse 24. I believe in any way that we should understand clearly what is the general setting of the events that we will be studying today. The first one is that we need to remember where these events are taking place. In verse 19, Luke tells us that Paul left Aquila and Priscilla in the city of Ephesus. Then later in verses 21 and 22, the brethren of the Ephesian church asked Paul to stay with them for longer, but Paul declined that desire of the brethren. So the situation is happening in the city of Ephesus. Hermanos, esta información de Lucas nos ayuda a entender que por los hechos sucedidos en la ciudad de Éfeso, en el tiempo que Pablo, Aquila y Priscila estuvieron ahí, una iglesia fue levantada en Éfeso. Ahora, obviamente, para comprobar que esto sucedió en el tiempo que Pablo y Aquila estuvieron ahí, necesitamos, hermanos, solamente echar un vistazo a diferentes pasajes bíblicos. Obviamente la carta de los Efesios en el capítulo 1, en Primera de Corintios también encontramos esta verdad, en Primera y Segunda de Timoteo encontramos esta verdad. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, es la misma iglesia de Éfeso que leemos en el libro de Apocalipsis.
Brethren, this information from Luke helps us to understand that because of the events that took place in the city of Ephesus at the time that Paul, Aquila, and Priscilla were there, a church was built. In other words, those guys built a church. Obviously, to corroborate the assumption that Paul, Aquila, and Priscilla built a church together in Ephesus, it is only enough to take a look at different biblical passages. Of course, we can go to Ephesians chapter 1. We can find this in 1 Corinthians, also 1 and 2 Timothy. In fact, the church of Ephesus we read in the book of Revelation, it is this same church that we read in here in Acts. Ahora, hermanos, Lucas comienza en el verso 24 diciéndonos que llegó a la ciudad de Éfeso un hombre llamado Apolos. Al parecer, hermanos, por la información que Lucas nos está dando, podemos suponer que Lucas se había quedado en la ciudad de Éfeso. Y estando aquí en la ciudad de Éfeso, una vez más asumiendo que Lucas estaba con Aquila y Priscila, Lucas en los versos 24 y 25 nos da información de 5 características de la persona de Apolos. Now Luke begins verse 24 telling us that a man named Apollos arrived in the city of Ephesus. Apparently, because of the information that Luke is giving us here in verses 24 to 25, we can assume that Luke has stayed in the city of Ephesus. We can even assume that Luke was probably living with Aquila and Priscilla. Now, that's of course only a chance. Luke in verses 24 and 25 gives us information about 5 characteristics of the person of Apollos. La primera de estas características, hermanos, está escrita al principio del verso 24. Apolos era un judío originario de Alejandría. Esta información, hermanos, nos deja saber 2 cosas. Número 1, que las noticias del mensaje de Juan el Bautista habían llegado a Alejandría, y ahí en ese lugar Apolos escuchó el mensaje de Juan el Bautista, y lo más probable es que Apolos haya sido bautizado con el bautismo de Juan. Obviamente no por Juan el Bautista, porque nunca estuvo en Alejandría, pero probablemente por uno de sus discípulos. Now, the first of these characteristics is written in the beginning of verse 24. Luke tells us that Apollos was a Jew originally from the city of Alexandria. This information, dear brethren, lets us know 2 things. Number 1, that the news of the message of John the Baptist had reached Alexandria, and there in that place Apollos heard the message of John the Baptist, and most likely who was baptized with the baptism of repentance, although not from John the Baptist himself, but from one of his disciples. Los historiadores, hermanos, dicen que Alejandría era la ciudad más importante del Imperio Romano y contaba con una universidad y una biblioteca de casi 700,000 volúmenes. La población de Alejandría era de aproximadamente 600,000 habitantes. Era una ciudad bastante cosmopolita, adelantada a su tiempo. Y esta ciudad estaba formada por egipcios, romanos, griegos y judíos. Los historiadores dicen que al menos 1/4 de la población era judía en esta ciudad. La comunidad judía, hermanos, era muy influyente en la ciudad de Alejandría. Esta información, hermanos, nos dice que Apolos no solo conocía las escrituras porque era judío, las había aprendido desde niño, sino que probablemente su sabiduría y su elocuencia venía también de otros estudios académicos. Now, historians say that Alexandria was the second most important city in the Roman Empire, and it had a university that had a library with almost 700,000 volumes. The population of Alexandria, 600,000 people, was quite a cosmopolitan, being made up of Egyptians, Romans, Greeks, and Jews. Historians also say that at least 1/4 of the population was Jewish in this place.
Therefore, they say that the Jewish community in this place was very influential. Now, brethren, with this information, we understand that Apollos not only knew the scriptures because he was a Jew, of course he learned the scriptures from a child, but his wisdom and eloquence also came from other academic studies in the city of Alexandria. El segundo punto importante que Lucas nos da, hermanos, al decirnos que Apolos era judío de Alejandría, es que una vez más sus estudios lo hacían un hombre sabio y elocuente. Apolos tenía un exacto entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Los historiadores dicen, hermanos, los comentaristas dicen que Apolos es la única persona que se dice en toda la Biblia que era un hombre poderoso en las Escrituras. Hermanos, no cabe duda que las enseñanzas de sus padres, más probablemente lo que él mismo haya aprendido en las Escrituras, la comprobación de que el Mesías había de venir con la predicación de Juan el Bautista, todas estas cosas puestas juntas, hermanos, hacían a Apolos un hombre excepcional en muchas maneras, un hombre diferente. Now, the second important point that Luke gives us when he tells us that Apollos was a Jew of Alexandria is that once again his studies made him a wise and eloquent man. Apollos had an exact understanding of the Old Testament scriptures. Bible commentators say that Apollos is the only person in the whole scriptures of whom we know that he was powerful in the scriptures. This knowledge of the Old Testament scriptures was probably given by the teachings of his parents. Also, what he himself studied of the scriptures. Apollos most surely heard the message of repentance from the disciples of John the Baptist. Now, brethren, all these things put together made Apollos a very exceptional man in many ways. Pero al parecer, hermanos, las otras 4 características de la persona de Apolos están entretejidas unas con las otras. Lucas nos dice de Apolos en el verso 24-25 que era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor y ferviente en espíritu. Apolos, hermanos, era elocuente. En otras palabras, Apolos era claro en expresar bien alguna idea de las Escrituras. Esta palabra elocuente, hermanos, también tiene un sinónimo como de instruido, educado. Apolos, hermanos, era eminente, era ilustre. Apolos era poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor. Una vez más, como ya me lo mencioné anteriormente, todas estas características están entretejidas y explicadas al saber qué tipo de educación Apolos había recibido en la ciudad de Alejandría. Esta educación, hermanos, lo hacía un hombre, una vez más, muy excepcional, sobresaliente sobre muchos otros hombres. But apparently the other 4 characteristics of the person of Apollos are intertwined with each other. Luke tells us of Apollos in verses 24 and 25 that he was an eloquent man, powerful in the scriptures, instructed in the way of the Lord, and fervent in spirit. Yes, Apollos was an eloquent man. In other words, he was clear, very clear when expressing any doctrines of the Old Testament scriptures. Now, this word we read here, eloquent, in verse 24, here are the synonyms of this word eloquent: educated or learned. Brethren, Apollos was eminent. He was illustrious. Apollos was powerful in the scriptures, instructed in the way of the Lord. Once again, as I mentioned earlier, all of these characteristics are intertwined and explains to us
Why, knowing what kind of education Apollos have received in the city of Alexandria. This education, dear brethren, once again made him a very exceptional, outstanding man from many others. No solo que Apolos era todas esas cosas, hermanos. Lucas nos dice que era ferviente en espíritu. La traducción más exacta de la palabra ferviente es literalmente, hermanos, algo que hierve. Se refiere a las emociones. Apolos, hermanos, era un hombre apasionado, ferviente del espíritu. Defendía con pasión sus convicciones. Y no solo que lo hacía con pasión, sino que también lo hacía lógica y convincentemente. Elocuentemente, poderosamente. Apolos, al parecer, es una réplica del apóstol Pablo. Not only that Apollos had all of these characteristics, Apollos, Luke tells us that he was fervent in spirit. The most accurate translation of the word fervent is literally something that boils or something that is boiling. It refers to the emotions of a person. Apollos was a passionate man, fervent of spirit. He defended his convictions with passion. And not only that he did it with passion, but he also did it with logic. Convincingly, eloquently, powerfully. Apollos, it seems, is some kind of replica of the Apostle Paul. Apolos, hermanos, había sido instruido en el camino del Señor. Como ya lo mencioné anteriormente, es pues probablemente porque haya sido instruido en la ciudad de Alejandría por algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Pero luego leemos al final del verso 25 que Apolos hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apollos had been instructed in the way of the Lord. As I mentioned before, this is probably because he was instructed in the city of Alexandria by one of the disciples, John the Baptist. But then we read at the end of verse 25 that Apollos spoke and taught accurately the things concerning Jesus, although he only knew the baptism of John. Ahora, hermanos, podemos estarnos preguntando ¿por qué estamos hablando tanto de Apolos? Hermanos, cada una de las palabras escritas en la santa palabra de Dios están ahí por una razón. Lucas nos ha dado esta descripción exacta de Apolos para introducirnos al Apolos nuevo con el mensaje completo. Estas palabras de Lucas, solo conocía el bautismo de Juan, comprueban lo que mencioné anteriormente. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista lo instruyeron y seguramente lo bautizaron con el bautismo de arrepentimiento para recibir la literal llegada del Mesías. Pero quiero que pongamos atención, hermanos, a las palabras de Lucas. Apolos hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, hacía entender exactamente que el Mesías, Jesús, estaba por venir y redimir a los suyos. Apolos sabía eso. Y este espíritu ferviente, apasionado de Apolos, hermanos, su elocuencia, su conocimiento, su pasión, lo llevaba no solo por palabras, porque habló, sino por hechos y acciones, porque también enseñó y mostraba eficazmente que el Mesías Jesucristo estaba por venir. Now you might be asking yourselves, why are we talking so much about Apollos? Well, the Spirit of God is giving us the words in this passage because every word is very important to the text. The Spirit is telling us all this information of Apollos to show us how powerful Apollos was with the full, complete message of the gospel.
Now pay attention to the words of Luke, though he knew only the baptism of John. These words, dear brethren, prove what I mentioned earlier. Some of John's disciples instructed Apollos, and most surely they baptized him with the baptism of repentance, awaiting for the arrival of the Messiah. But I want us to pay attention to the words of Luke. Apollos spoke and taught accurately the things concerning Jesus. His knowledge of the Old Testament scriptures made him understand exactly that the Messiah, Jesus Christ, was about to come and redeem his own people. His passionate and fervent spirit of Apollos, his eloquence, his power in the scriptures took him not only by words because he spoke, but also with actions because he taught, to show effectively that the Messiah, Jesus Christ, was to come. Pero quiero que notemos, hermanos, algunas cosas interesantes en el verso 26. Ahí la narración continúa diciendo que Apolos comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Una vez más, estas palabras no nos traen a la mente nadie más que Pablo. Pero aquí en este pasaje algo interesante sucedió. Lucas en el verso 25 nos dijo que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Como mencioné anteriormente, esto significa, hermanos, que Apolos solo tenía la mitad del mensaje del Evangelio. Él sabía exactamente lo que Juan el Bautista había dicho. Apolos sabía que Juan había dicho: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen su camino al Señor. Hermanos, Apolos sabía que Juan había dicho: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. But I want us to notice something interesting in verse 26. There the account goes on to say that Apollos began to speak boldly in the synagogue. Once again, dear brethren, these words don't bring us to mind anyone else but the Apostle Paul. Paul also spoke boldly in the synagogues. But here, something very interesting is happening. Luke in verse 25 tells us that Apollos had been instructed in the way of the Lord. As I mentioned earlier, this means that Apollos not only had the half of the message of the gospel, half of the message of Jesus. Dear brethren, Apollos knew exactly what John the Baptist had said. He knew that John had said, I am the voice of the one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord. Apollos knew exactly that John has said, I baptize with water, but among you stands one that you don't know, even he who comes after me, the straps whose sandal I'm not worthy of untie. Amados hermanos, aunque Apolos sabía que el Mesías había de venir, Apolos no sabía que el que bautizaría con el Espíritu, el Cordero de Dios que quita el pecado, aquel que había de venir a salvar a su pueblo de sus pecados, ya había venido. Apolos no sabía eso. Apolos no sabía que ese Mesías ya había muerto, ya había resucitado, ya había dado el Espíritu Santo en Pentecostés. Apolos no sabía que ese Mesías ya había ascendido al cielo para con el Padre, para ser el mediador entre él y los hombres. Amados hermanos, el mensaje de Apolos estaba incompleto. Era correcto, pero incompleto. Y aquí es donde empezamos a ver la transición, hermanos, del libro de los Hechos. Si nosotros pensamos por un instante, ya no necesitamos, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento. Pasan 400 años, el Señor habla a través de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo viene, ya no necesitamos a Juan el Bautista. El Señor promete su Espíritu, el Espíritu viene en el día de Pentecostés, el Señor asciende al cielo. El libro de Hechos, hermanos, una transición muy grande está sucediendo.
Now, Apollos did not know that the one who would baptize with the Spirit, the Lamb of God that takes away the sin, he, the one who would come to save his people from their sins, had already come. He knew about the words of John, but he didn't know that he had already come. Apollos didn't know that the Jesus already had died. He didn't know that he had already risen. He didn't know that he had already given his Holy Spirit to his people in Pentecost. Apollos didn't know that the Jesus had already ascended to the heaven with the Father to be the mediator to his people with the Father. Brethren, Apollos didn't know any of this. Apollos' message was incomplete. Yes, it was a correct message, but an incomplete message. And half messages don't help much. And this is, dear brethren, when we start to see the transition of the book of Acts. In the Old Testament, we have the shadow of the sacrifices. Then we don't need that anymore. Then John the Baptist comes to prepare the way for Jesus. Then Jesus comes, we don't need John anymore. Then the Lord Jesus Christ gives his life in his Spirit, and he ascends to the Father, and a transition in the book of Acts is happening. Amados hermanos, ¿qué fue lo que hicieron Priscila y Aquila cuando escucharon predicar a Apolos? La respuesta, hermanos, la encontramos ahí mismo en el verso 26. Ahora, hermanos, la semana pasada estuve hablando acerca de que los intérpretes liberales usan este pasaje de Hechos 18:26 para defender que también las mujeres pueden ser pastoras. Ellos dicen que porque leemos aquí el nombre de Priscila primero, antes del el de Aquila que enseñaron a Apolos, eso significa que Priscila tenía autoridad. Now, dear brethren, what did Priscilla and Aquila do when they heard Apollos preaching in the synagogue? The answer is found right there in verse 26. Now, before I continue with this, last week I was talking about how liberal pastors and teachers use this passage of Acts 18:26 to argue that women can also be pastors. They say that because Priscilla's name is written first than that of Aquila, so that means that Priscilla has some kind of authority and she was a pastor. Hermanos, los intérpretes liberales dicen que porque el nombre de Priscila está escrito primero, quiere decir que ella era la persona de más importancia. Como recordamos, la semana pasada hablé del pasaje de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 19, donde leemos que el nombre de Aquila está escrito primero que el de Priscila. Y en ese pasaje también dice mención que había una iglesia en su casa. Como lo mencioné la semana anterior, hermanos, si estos intérpretes liberales fueran consistentes en su interpretación, entonces deberían deducir que este pasaje de 1 de Corintios 16, 19, por la razón de que ningún otro pasaje donde se hace mención de ellos, se hace mención de una iglesia en su casa y el nombre de Aquila está primero, entonces los intérpretes liberales deberían decir que el pastor de la iglesia es Aquila y no Priscila. Eso es si fueran consistentes en su interpretación. Esto, hermanos, este pasaje de 1 de Corintios 16, 19, los forzaría a una interpretación segura de que el pastor de la iglesia era Aquila y no Priscila. Now, liberal pastors and teachers say that because Priscilla's name is written first than her husband's, it means that she was the most important person. She was the pastor, they say. As we remember from last week, I talked about the passage of 1 Corinthians 16:19. Where there in that passage, we read that Aquila's name is written first than his wife Priscilla's. But not only that, we also hear in this passage about a mention of a church in their house.
As I mentioned last week, if the liberal pastors and teachers were consistent in their interpretation, then they will deduce that from this passage of 1 Corinthians 16:19, because in no other biblical passage we hear of a church in their house, and because of Aquila's being first in Priscilla's name, then they would say that Aquila was the pastor of the church and not Priscilla. Brethren, this interpretation would force them to understand that the pastor of the church was Aquila and not Priscilla. Pero veamos los hechos escritos aquí en el verso 26, hermanos. Apolos está predicando medio mensaje de Cristo en la sinagoga. Ahora, debemos entender que el medio mensaje que está predicando Apolos no es con intención de engañar. Simplemente no lo sabía. Priscila y Aquila lo escuchan, se dan cuenta que el mensaje está a medias. ¿Qué es lo que hacen? Atención a las palabras de Lucas. Lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Hermanos, Priscila y Aquila lo llevaron a solas, en un lugar privado. Algunos intérpretes dicen que estas palabras de Lucas en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, dicen que Aquila y Priscila llevaron a Apolos a su casa, a solas. Hermanos, en ninguna parte de este pasaje vemos que Priscila fuera pastora. But let's look at the facts that are written here in verse 26. Apollos is preaching the incomplete message of Christ in the synagogue. We read that Priscilla and Aquila are listening to him preaching. Now they realize that he's preaching a half message. What did they do? Pay close attention to the words of Luke. They took him aside and explained to him the way of God more accurately. Priscilla and Aquila took Apollos aside, alone, in a private place. Some of the biblical commentators say that these words of Luke in the original language in which the New Testament was written means that Aquila and Priscilla took Apollos to their house in a private place. But brethren, nowhere in this passage says that Priscilla was a pastor. No, we can assume that because she was there, that made her a pastor. If one was to assume that is called eisegesis. Putting words and ideas in the text that are not in the text. En nuestros días, hermanos, pensemos en esto por un instante. En nuestros días, una mujer soltera que tenga un compañero de trabajo puede predicar el Evangelio de Cristo siendo muy cuidadosa de estar a solas con él. Probablemente esta joven soltera puede tener una reunión con su compañero de trabajo y su esposa y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Esto significa que es pastora? No. Simplemente está siendo obediente al mandato de Cristo de hacer discípulos. No significa que es pastora. Now think of this for a second. Think of in our day of a single Christian woman that might preach the gospel of Christ to a co-worker. Of course, being very careful to being alone with him. Probably think of it this way. This single young woman might arrange a meeting with her co-worker and his wife in their home, and then preach the gospel of Jesus Christ there. Does that make her a pastor? No. She's simply being obedient to the command of preaching the gospel. She's not a pastor. Plus, we need to understand that this is in a private place. This is not in the gathering of the saints. Hermanos, en ninguna parte de este pasaje dice que Priscila era pastora.
Si alguien asume de este pasaje, hermanos, que Priscila era pastora, esto se llama eisegesis, porque están poniendo ideas y palabras que no están en el texto. Hermanos, no cabe duda que Priscila estuvo y formó parte de la instrucción de Apolos, pero eso no significa que era pastora. De hecho, hermanos, esta conversación fue en privado, no en la reunión de los santos en el día del Señor. Además, hermanos, esta enseñanza, aparte de ser privada y a solas, fue con humildad y sumisión, sin duda alguna, de Priscila, su marido. Estoy completamente seguro, hermanos, que Pablo les enseñó eso. Now, beloved, there is no doubt that Priscilla was, and she was part of the instruction to Apollos. There's no way to that. No way around it. But brethren, this does not mean that she was a pastor. In fact, this conversation was in a private place, not in the meeting of the saints on the Lord's Day, as I said before. In addition, this teaching, a part of being in private, was with the humility and the submission of Priscilla to her husband. There's no doubt about that. I am completely sure that the Apostle Paul told that to them. Amados hermanos, si Pablo no hubiera enseñado a Priscila y Aquila la sumisión del uno al otro, entonces, hermanos, quiere decir que lo que Pablo escribió en 1 de Timoteo 1, 2, 1 al 11, en la misma iglesia de Éfeso, lo cual dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y no permito a la mujer que enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, y Pablo le está diciendo a Timoteo que la mujer debe aprender calladamente. Si Pablo no enseñó a Aquila y Priscila que las mujeres no podían enseñar en el contexto donde los santos se reúnen para adorar a Cristo, estas palabras, hermanos, de 1 de Timoteo 2 serían una mentira de Pablo. Y amados, déjenme decirles, no fue una mentira. How do I know? How am I 100% sure that Paul told that to them? Well, let's take a look at 1 Timothy chapter 2, verse 11 and 12. Look at what Paul wrote to Timothy, the pastor of the church of Ephesus. Paul says, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over men. Rather, she is to remain quiet. Again, this is the same church of Ephesus. Timothy is the pastor in this church. It would be a complete contradiction that Paul is allowing Priscilla to be a pastor, but then years later he's writing to Timothy, no, you should not let women preach. Brethren, if Paul did not teach Aquila and Priscilla that women could not teach in the context of the services where the saints gather together to worship Christ, then these words of 1 Timothy 2 would be a lie of Paul to Timothy. And brethren, let me tell you, it was not a lie. Una vez más, hermanos, esto no significa que Dios no dé dones a las mujeres, o que Dios no les dé sabiduría, o que Dios mira a las mujeres como menos. No es eso, hermanos, no es ninguna de esas cosas. Es todo lo contrario. Dios da dones a las mujeres, Dios da sabiduría tal y como lo hace a los hombres. Dios ama a las mujeres y las usa de igual manera que usa a los hombres. Pero tenemos de tener algo muy claro, hermanos, que esos dones, esa sabiduría y esa importancia en el reino de Cristo no son para enseñar a los hombres. Más bien son para enseñar a los niños y a otras mujeres. Now again, dear brethren, this does not mean that God does not give spiritual gifts to women, or that He does not give women wisdom, or that God looks at women less than He does men. No, that's not what I'm talking about. It's none of these things. In fact, it's the complete opposite. God gives spiritual gifts to women. God gives them wisdom just as He does with men. God loves women and uses women in the same way that He uses men. But we have to be clear with this, dear brethren. Those gifts, those wisdom, and that importance in the kingdom
are not to teach men. Rather, those gifts and wisdom are to teach children and other women. Regresando al texto, hermano, quiero que notemos otras dos cosas sobresalientes en el verso 26. La primera de ellas es ver una vez más en este pasaje la mano soberana de Dios para el bienestar y providencia de su iglesia. Hermanos, no es casualidad que Pablo haya dejado a Aquila y Priscila en Éfeso. Más bien, esta decisión, hermanos, de dejar a Priscila y Aquila en Éfeso estuvo determinada por Dios para que en el momento de que Apolos llegara a esta ciudad, hermanos, Priscila y Aquila pudieran instruir a Apolos y explicarles con más exactitud el camino del Señor. Una vez más, hermanos, bendito sea el Señor que por su providencia da a su iglesia sus necesidades. No era coincidencia que Aquila y Priscila estuvieran en Apolos, en Efeso para enseñar a Apolos. Now, going back to the text, dear brethren, let us note two other important things in verse 26. The first of this is to see once again in this passage the sovereign hand of God for the welfare and providence of His church. It is no coincidence that Paul left Aquila and Priscilla in Ephesus. Rather, this decision was determined by God so that at the moment that Apollos arrived in this city, Aquila and Priscilla could instruct Apollos and explain more accurately the way of the Lord. Dear brethren, God is arranging every piece as He wants for the welfare and care of His church. Blessed be the Lord for His providence to His church. La otra cosa que quiero que notemos es la actitud de Apolos, hermanos. Lucas en los versos 24 y 25 nos dijo que Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, un hombre ferviente de espíritu que hablaba y enseñaba con exactitud todo lo referente a Jesús. Pero amados, vemos la actitud humilde de Apolos. Hermanos, él fácilmente pudo haber rechazado la instrucción de Aquila y Priscila. Apolos pudo fácilmente haberles dicho, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? Oh, yo tengo títulos y yo tengo estudios, ¿qué me puedes decir tú a mí? Pero Apolos no hizo eso. Amados, es muy admirable la actitud humilde de Apolos. Now, the other thing I want us to notice is the attitude of Apollos. Luke in verses 24 and 25 tells us that Apollos was an eloquent man, powerful in the scriptures, a fervent man in spirit who spoke accurately everything about Jesus. But beloved, let us see the humble attitude of Apollos. Apollos could easily said and rejected the instruction of Aquila and Priscilla. He could have said to them, what can you teach me? I have degrees, I have studies, I have diplomas, I have titles. What can you teach me that I don't already know? But Apollos did not do that. The humble attitude of Apollos is very admirable. Pero amados, sobre todas las cosas y la actitud humilde de Apolos es la provisión de Dios usando una pareja humilde, hermanos, que se dedicaba a hacer casas de campaña para instruir y refinar el conocimiento amplio de un hombre elocuente como Apolos. Hermanos, Dios provee para su iglesia todas sus necesidades, tanto de los hombres preparados, estudiados, también para los hombres humildes y personas con menos educación con el poder del Espíritu. Y todos son importantes para el Señor. But beloved, above all things, in the humble attitude of Apollos, it is God's provision using a humble couple who were tent makers to instruct and refine the broad knowledge of an eloquent one like Apollos. Dear brethren, God provides for His church all of her needs, both to well-educated men,
but also of people with less education. And he does it the same way with the power of his Holy Spirit. And it is for his glory. It is not about titles, nor about not having knowledge. It's about this power of the Spirit. Pero hermanos, después de la corrección y compleción de Aquila y Priscila al mensaje incompleto que estaba predicando Apolos, ahora vemos a un Apolos diferente. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo importante punto de este sermón, el mensaje completo de Apolos. Now, dear brethren, after the correction and completion of Aquila and Priscilla to the incomplete message that Apollos was preaching, now we see a different Apollos. And this brings us to the second important point of this sermon, the complete message of Apollos. Hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, Pablo nos da información de que la iglesia de Corintios había estado teniendo problemas porque algunos de ellos en la misma iglesia habían formado varias alianzas, peleando unos con otros, diciendo que unos eran discípulos de Pablo y que otros eran discípulos de Apolos. En el verso 27, aquí en Hechos 18, Lucas nos dice que Apolos quiso pasar por Acaya. Ahora, hermanos, la referencia al distrito de Acaya es lo más probable a que la ciudad de Corinto estaba en Acaya. Esto significa que cuando Lucas nos dice en el verso 27 que Apolos quería ir a Acaya, se refiere que iba a ir a Corinto, como acabamos de leer en capítulo 1, verso 12 de 1 de Corintios. Now, brethren, in the first letter of the Corinthians, chapter 1, verse 12, Paul gives us information that the church in Corinth has been having problems because some of them have formed several alliances, fighting among themselves, saying that some of them were the disciples of Paul and others saying that they were the disciples of Apollos. Now here in verse 27, Acts 18, Luke tells us that Apollos wanted to go through Achaia. Now, the reference of the district of Achaia is more likely that Luke is referring that Apollos was going to go to the city of Corinth. It's just what we read in 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, hermanos, apoyaron a Apolos a decidir ir a Achaia. O lo más probable, como hemos hablado antes, a Corinto. Y es aquí, hermanos, donde empezamos a ver la gran diferencia entre el mensaje incompleto y el mensaje completo de Apolos. Antes de que conociera el camino de Jesús exactamente, ya era elocuente y poderoso en las Escrituras. Pero después de que Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le enseñaron el camino de Dios con mayor exactitud, hermanos, la diferencia es notoria. The brethren of the Ephesian church supported Apollos in his decisions to go to Achaia. Now, most likely, as I said before, this is the city of Corinth. And it is here that we begin to see the great difference between the incomplete message and the complete message of Apollos. The old Apollos and the new Apollos. Before he knew exactly and completely the way of Jesus, he was already an eloquent and powerful man in the scriptures, but after Priscilla and Aquila took him aside and taught him the way of God more accurately, the difference was gigantic. Hermanos, esta diferencia fue notoria a tal grado que los hermanos de la iglesia de Éfeso lo animaron, lo instaron, lo exhortaron a que fuera a predicar a Cristo como el Mesías, no solo ahora como el que habría de venir, sino en una forma completa y correctamente. Pero no solo que lo instaron para que fuera a Corinto, también escribieron una carta a los hermanos de Acaya para que lo recibieran cuando llegara allá. Hermanos, el cambio del mensaje incompleto de Apolos al mensaje completo de Apolos fue tan grande y notorio que los hermanos de la iglesia de Éfeso le tomaron mucha admiración y respeto
A tal grado que escribieron una carta a los hermanos de Corinto y les dijeron, reciban este hermano porque les va a ser de gran bendición. Ellos sabían que Apolos sería una bendición en muchas formas a los hermanos de Acaya. Es como una carta de recomendación. Uno no recomienda a nadie que no conoce. Dear brethren, this difference of Apollos was so huge, to such an extent that the brethren of the Ephesians church encouraged him, urged him, and exhorted him to go there to preach Christ as the Messiah. Now, Apollos wasn't going to go there to preach about a Messiah that was to come. No, he was to preach a complete and correct gospel of Jesus Christ. But not only that the brethren of the Ephesian church urged him to go there, they also wrote a letter to the Achaean church to receive Apollos. The change of the incomplete message of Apollos to the complete message of Apollos was so great that the brethren took great admiration and respect for him, to the degree that they wrote a letter to the brethren of Achaia. They knew that Apollos would be a great blessing in many ways to the Achaean brothers. It's like writing a letter of recommendation. You don't write a letter of recommendation to somebody you don't know. Y eso fue exactamente lo que sucedió, hermanos. Apolos, al llegar a Acaya, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Y estas últimas palabras del verso 27, hermanos, pueden entenderse de dos maneras. Número uno, cuando leemos que Apolos ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, la construcción de este enunciado, hermanos, debería entenderse en contexto de la información que Lucas nos da de Apolos. En otras palabras, por la gracia de Dios dada a Apolos, él pudo fielmente ayudar a los hermanos de Corinto. This was exactly what happened. Apollos went to Corinth, and arriving there, he greatly helped those who through grace had believed. Now, these last words of verse 27 can be understood in two ways. Number one, when we read that Apollos greatly helped those who through grace had believed, brethren, the construction of this statement should be understood in context of the information that Luke gives us of Apollos. In other words, what I'm saying is that by the grace of God given to Apollos to be a great preacher, he could was able to help the brethren of Corinth. Ahora, hermanos, la segunda interpretación de las palabras finales del verso 27 puede ser más clara y probable, al menos para mí. Debo de decirles que los intérpretes bíblicos están muy divididos en la posición, en la interpretación de este pasaje. Por lo tanto, no creo que deberíamos ser dogmáticos en ello. Pero para mí, hermanos, tiene más sentido si entendemos este pasaje de esta manera. Y esta manera es la forma más literal escrita en nuestras Biblias. Esta fue que Apolos fue de gran ayuda a los hermanos que por la gracia de Dios habían creído en el Evangelio. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. Corinto, al ser una iglesia fundada por el apóstol Pablo, estaba completamente seguros de que su salvación había sido por gracia solamente, en Cristo solamente. Y Apolos, al conocer ya con exactitud el camino de Dios, ahora podía llegar a Corinto, ayudar a los hermanos, bendecir a los hermanos con mayor capacidad y exactitud, porque estaban de acuerdo doctrinalmente. Now, the second interpretation of this passage is clearer and more likely to be more correct, if you will. At least for me. I have to tell you that biblical commentators are divided in their position of the interpretation of this passage. For that reason, I don't think that we should be dogmatic about it. For me, it makes more sense if we understand this passage in this way. Now, I have to tell you this. This is the most literal understanding to the language of our ESV Bibles. And this is the interpretation, that Apollos
was of great help to the brethren who, by the grace of God, have believed in the gospel. In other words, what I'm saying is that Corinth, being a church founded by the Apostle Paul, was quite sure that their salvation had been by grace alone in Christ alone. And Apollos, knowing exactly the way of God and completely incorrectly, he could now help and bless the brethren of the church of Corinth with greater capacity and accuracy, because both parties agree they were saved by grace alone, in faith alone. In other words, they had the same doctrine. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿cómo Apolos ayudó mucho a los hermanos de Corinto? La respuesta la encontramos al final en el verso 28. Apolos ahora, con el mensaje completo del Evangelio, podría refutar vigorosamente a los judíos en público. Esta es otra característica de Apolos muy parecida a la de Pablo. Pablo, desde un principio de su conversión, demostró por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos hace lo mismo. Refuta, rectifica y enseña a los judíos fuertemente que están equivocados en su interpretación del Antiguo Testamento. Now the question arises, how did Apollos help the brethren of Corinth or Achaia? Brethren, the answer is found in verse 28. Apollos, now with the full gospel message, could vigorously refute the Jews in public. This is another characteristic of Apollos that is very similar to that of Paul's. Paul, from the beginning of his conversion, demonstrated by the scriptures that Jesus was the Christ. Apollos does the same. He refutes, he rectifies, he teaches the Jews powerfully and tells them that they are wrong in their interpretation of the Old Testament scriptures. Ahora Apolos, hermanos, teniendo un entendimiento completo del Evangelio en su mente y su corazón, refuta vigorosamente a los judíos, demostrándoles por las Escrituras y con las Escrituras que Jesús, el Mesías prometido en los profetas, empezando por Moisés, aquel que fue despreciado y desechado de los hombres, aquel varón de dolores y experimentado de aflicción, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como el cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Ese cordero pascual del que habló Isaías ya había venido. Ya había muerto en la cruz, ya había resucitado, ya había ascendido al Padre. Y ahora ellos, los judíos, deberían pedir perdón por sus pecados y correr a Cristo y recibir en fe. Y Apolos les estaba refutando fuertemente. Now Apollos, having a full understanding of the gospel, he vigorously refused the Jews by showing them from the same scriptures that Jesus, the Messiah, promised in the prophets, beginning by Moses, the one Jesus. He was despised and rejected by men. Surely He was born our grief and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Like a lamb is led to the slaughter, and like a sheep that before his shearers is silent, so He opened not His mouth.
Now Apollos is able to demonstrate to that the Paschal Lamb of God, the one that Isaiah spoke about, had already come. He had already died on the cross. He had already risen and had already ascended to the Father. And now they, the Jews, they needed to ask for forgiveness of their sins and run to Christ to receive Him in faith. This is what Apollos is saying. Hermanos, me gustaría terminar el sermón de hoy con estas palabras. El puente de Brooklyn se alza majestuoso sobre el East River de la ciudad de Nueva York, que une los dos distritos de Manhattan y Brooklyn. Desde 1883, sus torres de granito y cables de acero han ofrecido un paso seguro y escénico a millones de viajeros y turistas, trenes, bicicletas, carretillas y automóviles. Ahora, con más de 125 años, esta característica icónica del horizonte de la ciudad de Nueva York todavía transporta aproximadamente 150,000 vehículos y peatones todos los días. Dear brethren, I would like to finish this sermon with these words. Please bear with me. The Brooklyn Bridge looms majestically over New York City's East River, like in the two boroughs of Manhattan and Brooklyn. Since 1883, its granite towers and steel cables had offered a safe and scenic passage to millions of commuters and tourists, trains and bicycles, pushcarts and cars. Now more than 125 years old, this iconic feature of New York City skyline still carries roughly 150,000 vehicles and pedestrians every day. Amados hermanos, si el puente de Brooklyn no hubiera sido terminado, los distritos de Manhattan y Brooklyn jamás hubieran estado unidos. Costaría a los habitantes de Nueva York millones de dólares al año rodear para poder conectarse con el otro lado de la ciudad. El puente de Brooklyn incompleto sería inservible, sin valor, sin beneficio alguno. Hermanos, de esa misma manera, la información incompleta que Apolos tenía sobre Jesucristo antes de que fuera enseñado por Aquila y Priscila no lo llevaría muy lejos. El Señor, hermanos, con su mano soberana, de alguna forma acomodó las cosas para que Apolos aprendiera con más exactitud el camino de Dios y con esto ser más útil para su reino. Beloved, if the Brooklyn Bridge had not been completed, the districts of Manhattan and Brooklyn would never have been united. It would cost the residents of New York millions of dollars a year to go around to connect with the other side of the city. The incomplete Brooklyn Bridge would be unusable, worthless, without any benefit to anybody. In the same way, the incomplete information that Apollos had about Jesus Christ before he was taught by Aquila and Priscilla would not take him very far. But the Lord, in His sovereign hand, somehow arranged things so that Apollos learned more accurately the way of the Lord, and with this being more useful to him in the kingdom of God. Hermanos, de la misma forma que un mensaje incompleto no era muy efectivo, por muy ferviente y elocuente que fuera Apolos, de esa misma forma, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, si no está completo, es inservible y sin valor. De hecho, un evangelio incompleto es una mentira. Hablar a las personas solo del amor de Dios y no proclamar el evangelio y no dar las consecuencias de no recibir el evangelio es mandar a las personas directamente al infierno dándoles un mensaje incompleto. In the same way, dear brethren, that an incomplete message was not very effective, no matter how fervent and eloquent Apollos was. The same way, the gospel of Jesus Christ, if it's not complete, is useless and without value. In fact, an incomplete gospel is a lie.
To speak to people only about the love of God and not to proclaim the gospel, the full gospel, and not to give the consequences of not receiving the gospel is to send people directly to hell by giving them an incomplete message. Amados, por esta razón, esta tarde quiero exhortarles a que prediquen a Cristo y a Él crucificado. Pero estas palabras, Cristo y el crucificado, son solamente una forma de decirles que prediquen el nacimiento, las obras, la condenación bajo la cruz de Pilato, la crucifixión, la muerte, la resurrección, la ascensión y el inminente regreso como Señor y Juez justo del mundo. Beloved, for this reason, this afternoon, I want to exhort you to preach Christ and Him crucified. But these words, Christ and Him crucified, are only a way for me to tell you to preach the life and deeds of Jesus Christ. The promise in the Old Testament scriptures, His birth, His deeds, the condemnation to the cross under Pilate, the crucifixion, His death, His resurrection, His ascension, and His imminent return as Lord and righteous Judge of the world. Amados, también digan a las personas de los beneficios del Evangelio. Díganles a aquellos a quienes les predican que Dios ha proveído el camino para vida eterna. Dios ha dado a su Hijo Cristo, a su Hijo para pagar por los pecados de aquellos que le reciben en fe. Díganles que después de la muerte y juicio, hermanos, hay gozo, hay paz. No hay más dolor, es alegría junto con el Padre, porque le vamos a ver como Él es en toda su gloria. Beloved, I need to also exhort you to tell people about the benefits of the gospel. Tell those to whom you preach that God has provided the way to eternal life. God offers forgiveness of sins through faith alone in Christ alone. God has given Christ, His Son, to pay for the sins of those who receive Him in faith. Tell the people to whom you preach that after death and judgment there is peace and joy and no more crying, no more pain, no more illness, because the Father is there with us. We will be with Him. We will be with joy because we will see Him as He is with all His glory. Pero hermanos, también adviértanles de las consecuencias. La condenación eterna en el lago de fuego. El lugar sin luz donde habrá llorido y crujir de dientes. La separación eterna de Dios. El lugar donde no habrá eterno dolor y castigo. El lugar donde irán todos a pagar a todos aquellos que rechazan a Cristo. Por eso, hermanos, díganles que corran a Cristo, que miren a Cristo, que corran a sus pies, que pidan perdón, que se echen a los pies de Cristo y busquen gloria y gracia en la cruz de Cristo. Y que la gloria de Cristo es para siempre. Amén. But also, dear brethren, warn them of the consequences of not receiving the gospel. Tell them that eternal damnation in the lake of fire awaits if they reject the gospel. If they reject Jesus, the place without light where there will be tears and gnashing of teeth will be their eternal state. The eternal separation from God. The place where there will be an eternal pain and punishment. The place where all of those who reject Christ will pay. Therefore, dear brethren, tell them to run to Christ. Tell them to look at Christ, to seek at Christ. Tell them to ask for forgiveness. Tell them to run to His feet, asking for grace and mercy through the cross. Tell them there is only forgiveness to Christ alone, in Christ alone, and to Him alone is the glory. Amen.